Buen día, en este momento vamos a seguir analizando el último capítulo que tenemos, que sería el capítulo 18, con el nombre Nuestro proyecto de nueva sociedad en América Latina. Anteriormente hemos visto muchos sucesos, hechos que nos han otorgado un distinto panorama de lo que nosotros conocemos actualmente, eh, de todos los conceptos que utilizamos en economía, principalmente en la economía política. En este momento lo que nosotros vamos a presentar, que nosotros somos el grupo número 8, vamos a presentar primero que nada un resumen o un análisis de lo más importante o lo más relevante de este capítulo. Sabemos bien de que en cada capítulo encontramos ciertos hechos históricos que marcaron enormemente lo que es la historia general, pero también cabe considerar que en este punto aquí nos están presentando la realidad no solo actual, sino que una realidad que se viene arrastrando desde hace muchos años. Habla sobre cómo la sociedad de América Latina principalmente ha sufrido muchos cambios y estos cambios se deben mayormente a lo que es la gran manipulación política que se ha tenido a lo largo de los años. Menciona lo que es algunos países que en ese entonces, cuando fue redactado, cuando fue editado este libro, pues eran ejemplos en cuanto a economía y en cuanto a sociedad. Uno de los países que se menciona mucho es sobre Chile, pero sabemos muy bien de que actualmente, en el año 2021, no podemos tomar completamente el ejemplo de Chile, porque aunque en un momento sí pudo tener una fuerza principal en lo que es el mercado, actualmente es un tema totalmente distinto. Actualmente la situación de Chile es totalmente distinta, por lo cual también tomando estos ejemplos, nos priorizamos en atender primero que nada las situaciones más específicas y los sucesos más importantes y relevantes. Entre los puntos más importantes que vamos a tratar tenemos principalmente el estatismo y el antiestatismo. Aquí es donde vamos a comprender concretamente a qué se refiere cada uno de estos conceptos y quiénes son los principales protagonistas de cada uno de estos sucesos. Menciona mucho lo que es el Estado y tenemos que tener claro que los conceptos van a seguir siendo los mismos, pero la situación que realmente a nosotros nos importa es cómo esto ha influido en el desarrollo de la sociedad en general, específicamente de Latinoamérica, porque hay muchos sucesos que han afectado enormemente lo que son puntos básicos de su desarrollo, y esa es la razón por la que, comparando con otros continentes, nosotros tenemos una distancia enorme en cuanto a cómo se ha procedido, precisamente porque en lugar de utilizar estas situaciones como beneficio, se utilizan sí como beneficio, pero simplemente para un grupo de personas, dejando a los demás en situaciones en las que también están en total desventaja y que tienen que adaptarse y provocar esto, una situación en la que la mayoría estamos situados en un nivel muy bajo y solo una minoría de todos los que somos son los que están situados en niveles muy altos. Para continuar en este tema, ya que en esto fue la introducción, voy a iniciar con lo que es el primer punto, ya que en este tema nos da 9 puntos específicos que vamos a analizar. Primero que nada me presento, mi nombre es Julia Elizabeth López y yo estoy a cargo de presentar el punto número 1. En el punto número 1 tenemos el Estado en América Central.
En este punto, primero nos menciona que hay pocos estados con la capacidad de una acción racional en todo su territorio o en partes de este. ¿Esto por qué? Nosotros sabemos de que primero en América Central han surgido ciertos hechos que nos han afectado específicamente a todos estos países y por eso es de que tenemos mucha similitud también en cuanto a sociedad o Estado. Pero en cuanto a cómo se administra o cómo se organiza cada uno de estos territorios, vemos de que aquí en América Central son muy poquitos los estados realmente con esta capacidad de aprovechar al máximo todos los recursos y todas aquellas opciones que se les presenta que pudiera favorecer para un mejor desarrollo, pero que en realidad solo está favoreciendo a una minoría. Esto lo podemos comparar actualmente con la situación que se ha vivido por la pandemia. De los países que tenemos en Centroamérica, ha sido un mínimo del personal del Estado que ha estado tratando de avanzar y de mejorar la situación y la calidad de vida de sus habitantes. Y esto es porque se ha hecho un mal manejo de todos los recursos que se tienen actualmente. Vemos que dentro de lo que es Centroamérica tenemos muy pocos ejemplos también de desarrollo porque seguimos estando en la parte baja eh, de lo que podríamos llamar una pirámide de sociedades, en donde nosotros seguimos estando muy abajo. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos a alguien que nos apoye a poder seguir subiendo, sino que simplemente nos estamos metiendo en más situaciones que nos están dejando más abajo. Anteriormente, menciona que aunque en la posición de la Iglesia Católica se está debilitando rápidamente, ella sigue siendo la única representante nacional en el plano simbólico, al lado del ejército en el plano del ejercicio de la fuerza. Esto, claro, hablando, como mencionaba al inicio, de que estos son puntos y hechos que se daban hace algunos años, hace algún tiempo, pero que realmente ahora es una situación completamente diferente. Es verdad que la Iglesia Católica representa un punto importante como representante de toda la cultura, pero en cuanto a poder específico, sabemos muy bien que la Iglesia actualmente no tiene ese poder que en un inicio sí tenía cuando fue la colonización, ya que en ese punto era simplemente adaptarse al ejercicio de la vida católica, pero actualmente no es así. Sabemos de que son muy pocos los que realmente aún tienen como punto de poder o de mando a la iglesia, porque aunque se respeta lo que son las decisiones, no pueden tomar decisiones generales dentro del país y tampoco pueden influir en general, porque eso ya caería también en otro punto que iría en contra de lo que nosotros tenemos por ley. Un punto muy importante y que nosotros quisimos resaltar fue lo que menciona acá, que dice que la fuerte presencia del ejército en la institucionalidad del Estado en América Central y en América Latina, en general, no atestigua existencia de estados fuertes. ¿A qué se refiere? Aquí nos explica de que sería más bien todos los contrarios, que no porque en un lugar exista la fachada o la cara de que se tiene un ejército muy fuerte o un ejército muy coordinado, eso no significa que el Estado realmente sea un Estado fuerte. Más bien está presentando lo contrario, porque indica que como no tiene una buena coordinación, ni siquiera tiene una buena forma de presentar a sus habitantes sus decisiones, entonces está tomando por la fuerza, está tomando por medio del ejército para que por medio de esto se tenga en cuenta o más bien se aplique lo que dice el Estado. Entonces, en lugar de decir, bueno, tenemos un Estado fuerte
porque tenemos un ejército fuerte, un ejército muy bien coordinado que puede apoyar a nuestros habitantes. Lo que está presentando es que no podemos controlar, no podemos hacer que nuestros habitantes sigan nuestros mandatos, entonces simplemente estamos utilizando la fuerza para decir que se va a hacer lo que nosotros digamos. A eso es a lo que se refiere en esta parte. En América Central, como en general en América Latina, ejércitos devoran visiblemente a sus países. Un ejemplo de esto tenemos Venezuela. Aunque en este caso sabemos de que la historia en Venezuela es totalmente, bueno, ha ido cambiando con los años y va cambiando totalmente, porque el ejército ha servido, sí, como fuerza de represión a la población en general, que ha permitido que solo un grupo de personas sean quienes dominen totalmente la nación, mientras que el otro grupo de personas se ha tenido que acoplar a lo poco que les dan, a las pocas oportunidades que tienen, pero ahí sería uno de los ejemplos en donde el ejército simplemente está siendo utilizado para o como una forma de represión, no como algo que incite a la seguridad o algo que diga, bueno, nosotros tenemos un fuerte ejército que está procurando los derechos de cada persona, sino que están utilizándolo para todo lo contrario. Otro de los puntos que menciona aquí es que en Estados Unidos, que es el país que menos ha logrado desarrollar el Estado, es donde más lamentablemente ha progresado el voto universal. Cuando nosotros hablamos de esto, nos referimos. Un ejemplo de lo que nosotros estamos hablando aquí, en donde especifica que es donde más lentamente ha progresado el voto universal, esto ya infiere un poco en lo que es, bueno, de hecho es parte de la historia. eh, en Latinoamérica se ha visto también, pero en Estados Unidos creo que es uno de los temas más sonados precisamente porque Estados Unidos como potencia mundial y también como parte de América, pues tiene demasiada influencia sobre Centroamérica. Nosotros conocemos bien que en Estados Unidos sí se hizo una democracia, sí es un país democrático, pero esa democracia podríamos decir que es un tanto selectiva. Y es a lo que se refiere de que es donde más lentamente ha progresado el voto universal, porque en Estados Unidos específicamente hay mucha variedad de culturas, mucha variedad de personas que vienen de diferentes países por diferentes situaciones, ya que sabemos de que han utilizado también este país como un país de refugio, principalmente las naciones en las que se han visto forzadas debido precisamente al poder del Estado que hablábamos anteriormente, en donde en lugar de apoyar a todos los integrantes de la nación, simplemente los están forzando a adaptarse a leyes y a decretos que simplemente favorecen a un poco o a una parte mínima de la nación. Y en este caso hablamos de que el voto universal se refiere a que todas las personas que están viviendo o que están reconocidas como parte de esta nación, pues no tienen todas el derecho a votar. Sí ha ido modificándose con el tiempo por las luchas también que se han dado dentro del país, pero al inicio en Estados Unidos, cuando se inició lo que fue el sistema democrático, solo se seleccionaba a un cierto grupo de personas que podríamos decir que eran como las personas de mayor influencia dentro del país o que tenían un nivel académico un poco más alto o mayor, porque sabemos también que anteriormente en todo el mundo, pues solo ciertas personas tenían derecho a ingresar al sistema educativo, pues bien se tomaba en cuenta simplemente a los que presentaban esto. En Estados Unidos sabemos de que personas provenientes de algunos países ni siquiera eran tomados en cuenta como personas, sino como esclavos o como personas
que simplemente llegaban a hurtar sus cosas. Entonces, esa ha sido aún más difícil lograr desarrollar el Estado porque no toma en cuenta a todos los habitantes de su nación, en este caso. Hay muchos que han sido reconocidos con esta nacionalidad, pero aún así no se les ha dado el espacio para también tener el derecho a votaciones. Y ha ido en un progreso muy lento porque aún ahora hay mucha discriminación en cuanto a quienes pueden votar y a quienes no. Ha sido una lucha muy grande porque sabemos que tenemos a muchas personas de diferentes partes de Latinoamérica que han eh, emigrado a Estados Unidos y ellos precisamente como personas no nacidas en Estados Unidos no podrían votar, pero hay personas que sí, que nacieron ya en Estados Unidos o que incluso pudieron nacionalizarse y aún así no se les permite o no tienen el derecho o simplemente su voto no tiene valor. Es considerado simplemente como una acción en la que ellos dicen, bueno, esta es la opinión de las personas, pero simplemente queda en una opinión, no queda realmente como en algo que puede afectar al desarrollo. Ahora, explica también en este capítulo que un consenso eficaz no es simplemente psicológico, sino que consiste en el desarrollo de una sociedad civil amplia, la que sin mediación positiva de un Estado desarrollado no puede surgir. Y esto es porque si el Estado no vela precisamente porque las personas estén no solo a favor o estén apoyando cada una de sus decisiones, sino que no incita a su población a tener también acción dentro de las decisiones del Estado, entonces el Estado realmente de una forma positiva no puede surgir. Nosotros no vivimos en un estado en el que se diga, se ha desarrollado a tal punto en el que está utilizando todos los medios para aprovechar todos los beneficios que tiene. No, sabemos muy bien que la realidad de nuestro estado es completamente distinta. Sabemos de que a este punto, que son puntos que van a tocar los demás compañeros, hay ciertas situaciones que han afectado enormemente el desarrollo del país, porque oportunidades sí se tienen. Vivimos en un país en el que tenemos una riqueza no solo cultural, sino que también en nuestra tierra, la cual si se aprovechara de mayor forma, pues tendríamos un desarrollo mucho más amplio, podríamos incluso ya haber acabado con lo que tenemos del analfabetismo, pero estas son situaciones también de que al Estado en sí, como lo tenemos ahora, que simplemente vela por el bienestar de unos cuantos, eso no los beneficiaría y por eso precisamente este consenso eficaz no podría llegarse a dar. Tenemos de que es desde un punto de vista psicológico, es más que todo tomado desde el punto de vista de que las personas mayormente se han visto manipuladas por las acciones del Estado. Tenemos como ejemplo las situaciones que pasan cada año en el sistema electoral cuando ya se acercan las votaciones. Tenemos de que empiezan a regalar cosas, de que empiezan los diferentes partidos políticos empiezan a incitar a la gente, que si llegan a tal puesto, pues estas son las situaciones que van a beneficiar. Cuando en realidad todo lo que están ofreciendo serían las campañas principales que deberían tomar en cuenta porque todos estamos pagando impuestos y esos impuestos son precisamente para mejorar el nivel de vida de cada uno de los habitantes, no simplemente para utilizarlos en cierto punto del año, porque en realidad se está pagando una cantidad que podría aprovecharse bastante bien, pero que realmente no está haciendo de esta forma. Entonces, este consenso eficaz al que se refiere está hablando más que todo de lo que podría llegar a ser en el Estado.
podría llegar a influir de esa forma en la que influye para las votaciones, de esa forma en la que manipula ciertos grupos para poder llegar a lograr algún plan que tienen o algún objetivo, pues de esa misma forma se podría aprovechar para el desarrollo del país, aunque lamentablemente no lo tenemos de esa forma. A continuación van a presentar el siguiente punto. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, compañeros, licenciada. En esta hora les voy a exponer acerca de uno de los temas que contiene este documento, el cual es el antiestatismo metafísico frente al desarrollo del Estado. El antiestatismo es una respuesta surgida de las décadas 70 y 80. Fueron décadas de un desarrollo en América Latina, ya que ellos se basaron en un desarrollo económico, social y político, buscando la estabilidad de un sistema social. Para dar un avance fue fomentada la industrialización. Ellos venían y se basaban en obtener y ver un mejor resultado para la sociedad, pero ellos también lo buscaban en lo económico, que ellos querían seguir mejorando las posibilidades de cada uno de los trabajadores, así como de los capitalistas, buscando subir más de niveles sociales, no quedarse en el nivel social que ellos tenían, sino que ellos buscaban seguir buscando oportunidades para tener un sistema social establecido o preciso para cada proyecto que ellos quisieran realizar. El Estado social fue contentado leyes laborales, un sistema de educación y salud. Para ello tuvieron que crear un sistema de leyes para decirle a los ciudadanos qué se puede hacer y qué no se puede hacer, para que así como sociedad venga y contribuya para que ellos logren realizar sus objetivos deseados. Pero también integraron la educación para que cada uno de los niños pueda tener un nivel académico que le permitiera seguir con las metas que el niño o niña tenía o tenía pensado realizar, así como salud, porque cada uno de ellos tiene que tener salud para seguir creciendo en lo que querían lograr realizar. Forma agraria, pero de ahí en una forma agraria. Así fue obteniendo un desarrollo de sociedad civil a un nivel de organización sindical en las industrias y en el campo, vecindades, cooperativas, organizaciones, fomentando una sociedad civil y amplia. Fueron creando nuevas organizaciones para poder ir creciendo, pero no lo podían hacer de una manera desordenados, cada quien por su lado. Por eso se fueron creando vecindades, porque buscaban ponerse de acuerdo y realizar lo que ellos tenían pensados, así como cooperativas que venían y todo buscaban tener un orden para poder realizar adecuadamente cada una de las actividades. Pero también nos menciona la industria logra un desarrollo importante, pero cuando éste llega a tener una crisis aparecen conflictos en sociedad debido a la falta de empleos. En ellos también hay una rebelión estudiantil, ya que las empresas o las industrias vienen y hacen tener más oportunidad a cada uno de los empleados, les brindan mejor salario, mejores posibilidades económicas, pero si una de estas empresas viene y va a la quiebra, los empleados se van a quedar sin trabajo, pero como las empresas tienen a un grupo grande de trabajadores, esto les hace que cada uno de ellos tenga problemas, ya que se quedan sin trabajo, sin goce de sueldo. Entonces esto hace que ellos vengan y busquen
o creen problemas porque ya no podrán brindar las estabilidades que ellos tenían con anterioridad. Por eso crean unas crisis. Aparecen las dictaduras altamente ideológicas y hasta metafísicas. Estas definen una relación con la sociedad civil y con el Estado a partir del poder militar que apoya el terrorismo. Estas nuevas dictaduras se transforman en portadores de antiestatismo metafísico. Viene lo que es el poder militar y viene y dice qué cosas agregando la violencia. No son leyes normales, sino que ellos vienen y agregan la violencia para que cada una de estas leyes se logre cumplir. Pero para ello, por eso se tiene que trabajar organizadamente para que ellos no puedan cumplir lo que ellos desean. Podemos ver que también uno de los portadores principales de lo que es el antiestatismo fue Honduras, Guatemala y El Salvador, ya que ellos apoyaban a un terrorismo llevándose por el consenso de la población. También nos menciona que el antiestatismo actúa de dos maneras: destruye a la sociedad civil, destruyen los movimientos populares en todos los ámbitos, sindical, cooperativa, vecinal, así como también las reformas agrarias en el campo. Destruye las organizaciones públicas generales, la capacidad del Estado en trazar una estrategia económica, como lo son los sistemas de salud y educación. Con estos dos sistemas principales, que es la educación y la salud, ellos tratan de no destruir a las organizaciones, ya que con esto pueden generar una organización, ya que como les mencionaba, un niño va a la escuela a aprender para ya no volver a hacer estas cosas, y una educación porque cada uno de ellos merece una educación, una salud, perdón. Esta destrucción proviene de un desmantelamiento del Estado y de la privatización de sus funciones. Esto provoca que el Estado lleve cambiar, obtener imposiciones violentas buscando oponer un sistema o una opresión. Se aspira a un mercado total buscando reducir la empresa privada. Ellos buscan que las empresas privadas no sigan creciendo, ya que esto les impide a ellos, porque como un pequeño comerciante, una empresa viene y les cierra las pocas oportunidades que ellos tienen de seguir creciendo en su pequeño negocio. Por eso buscan cerrar las empresas grandes. El concepto de la sociedad civil dio comienzo en el siglo XIX y hacía referencia a las actividades no incluidas directamente por el Estado. La sociedad civil contaba con el ámbito de la empresa privada, es decir, que era una sociedad clasista en lo cual solo la burguesía tenía voz. O sea que ellos también buscaban venir y tratar de hacerse escuchar al pueblo, porque ya que ellos venían y solo a la sociedad clasista, que eran los burgueses, podían venir y opinar acerca de los demás y no tener otros tipos de aspectos que ellos pudieran cambiar o agregar, sino que solo era cierto grupo que tenía la oportunidad de venir y hacer lo que él se dijera o lo que él pidiera. Podemos ver que también a través de las organizaciones privadas han surgido organizaciones populares, como lo son los sindicatos y cooperativas, es decir, que se representan por voto, pero también surgen conflictos de clases. Estas organizaciones ciertamente se eligen por cierto pueblo, así como es en la actualidad que a cada 4 años tenemos que ir a votar para elegir a la persona que nos va a representar en nuestro país. Pero a través de esto surgen los estados violentos, ya que muchos están en favor y muchos están en contra, y muchas veces no se
se escucha a la mayoría de personas, no a todos. Entonces ellos vienen y quedan crean un conflicto, ya que a ellos no se les escuchó. Surgen los estados fascistas, ya que surgieron a través de dos guerras. El estado burgués se impone en Europa occidental. Podemos ver que la metafísica fue antiestatismo. Aparece en la década de los 70 y 80 por Adam Smith. Fue quien desarrolló las bases teóricas del antiestatismo, obteniendo una conclusión de estado mínimo, que era el estado guardián. En el siglo XVIII, la ciudad capitalista se enfrentó con una sociedad feudal del pasado, la cual destruyó por el antiestatismo, ya que la burguesía era la única clase social organizada. Esta ha sido mi pequeña exposición acerca del tema que me correspondió. Gracias. Muy buena noche a todos. Me presento. Mi nombre es Norman de Nilsson Goriatsoy y les vengo a hablar un poco sobre el punto número 3, el mercado y plan y la constitución del antiestatismo. Bueno, para empezar, tenemos un pequeño concepto que dice que cuando una sociedad civil se reduce a la ciudad burguesa o a una ciudad burguesa, esta tiende a identificarse como el mercado, dándonos a entender que cuando cualquier sociedad se transforma a una ciudad em, tipo burguesa o por la burguesía, esta se convierte inmediatamente en un mercado. Bueno, las relaciones sociales de la sociedad em, se ven exclusivamente en términos de relaciones mercantiles y bueno, otras en relaciones sociales que suelen parecer secundarias o hasta un punto incluso innecesarias u obsoletas. O al menos esa era la visión que se tenía de una sociedad civil en los siglos XVIII o XIX. Bueno, actualmente a esto se le conoce como antiestatismo neoliberal. Am, mm, Perdón por el tiempo. Bueno, tenemos la siguiente diapositiva que nos plantea la siguiente pregunta. ¿Qué es el antiestatismo? Bueno, se entiende por estatismo a todas aquellas ideologías que rechazan casi plenamente a un Estado en una sociedad. Bueno, el antiestatismo se opone a la intervención estatal en los asuntos personales, sociales, hasta económicos. Bueno, y este antiestatismo tiene como función reducir y limitar a el Estado hasta un punto mínimo en el cual, bueno, no tenga el poder de actuar o de efectuar algún cambio en esto que se conoce como mercado. Otro de los puntos importantes del antiestatismo es el neoliberalismo. Bueno, que suele parecer los mismos conceptos, pero el neoliberalismo nos dice que es una doctrina la cual se caracteriza por confiar en el buen funcionamiento del mercado bueno, desconfía de la intervención de un Estado. Bueno, el neoliberalismo nos define que debe de haber igualdad. Bueno, este es un principio el cual tiene eh, el antiestatismo y el neoliberalismo. También ¿cómo se llama ese término? No recuerdo muy bien, pero bueno, el cual
tiene el principio que nos dice que debe de haber igualdad en las oportunidades entre los ciudadanos, de manera de la cual estos puedan competir en la sociedad y el mercado, bueno, dirigidos por un grupo de leyes y reglas. Bueno, la constitución del antiestatismo. Bueno, el antiestatismo en el mercado se constituye de tal manera liberal, la cual se enfrenta a un Estado, el cual es muchas veces innecesario para este, reduciendo al Estado hasta un punto mínimo, quedando de manera desapercibida. Em, bueno, como funciones del Estado dentro del neoliberalismo, no, del antiestatismo, perdón. Eh, Entre las pocas funciones que tiene este están las de mantener un régimen y un orden. Bueno, el mercado también les agradece este orden que ellos ponen, eh, pagando, bueno, o remunerando hacia el Estado un pequeño aporte llamado impuesto, el cual todos los ciudadanos tienen como obligación pagarlos para que el Estado solo rija desde otra perspectiva, la cual no afecte directamente al mercado. Bueno, cuando se obtiene la menor intervención de el mercado, bueno, parece que aparentemente se elimina la política. Pero esta solo está cubierta como que por alguna capa que obviamente solo la oculta, y pues hace que no intervenga de manera brusca, la cual pueda afectarle a las personas de un mercado en general. Bueno, en la actualidad el antiestatismo es la sustitución del Estado. Bueno, esto no quiere decir que el Estado muera en sí o desaparezca. El Estado sigue, como decía, sino que simplemente se rige hasta un cierto punto en el cual no sea tan aparentemente su presencia, sino que desde cierto punto de vista interviene, pero a la vez beneficia a un mercado. Como les decía, desde cierto punto puede hacerlo, así como em, a través de mantener un orden específico, mantener unas leyes las cuales mantengan obviamente en un grupo el mercado y no hacer que, bueno, desde diferentes puntos este crezca, crezca y crezca y crezca, dejando así a la mayoría de personas que pertenecen a este con un poco porcentaje de, de intervención en este mercado. Muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros, licenciada, buenas noches. En este momento, un poco sobre la armonía de Adam Smith. Nos dice que Adam Smith describe a la sociedad burguesa por medio de un gran mito utópico, el mito del mercado. El mercado es para el gran síntesis humana buscada a través de toda la historia entre el interés propio de cada uno de los seres humanos y el interés público o interés general, el interés de todos. Em, Luego nos dice acá, comportándose el hombre en mercados, su persecución del interés propio asegura automáticamente el interés común de todos. Cuanto menos el hombre se preocupe de los otros y de su suerte, más asegura a los otros sus condiciones humanas de vida.
Este es el automaticismo. Hay un fin que es general, que se cumple precisamente porque no se lo tiene como meta instalado el automaticismo. El interés de todos se define exclusivamente y mejor defendiendo este automaticismo a ultranza. Aparece un egoísmo que moralmente se entiende precisamente como lo contrario, preocupación realista por la suerte del otro. Por eso la burguesía ni siquiera entiende el reproche de egoísmo para ella. La persecución del interés propio equivale a la promoción de todos los otros y sería dañino preguntar por los efectos concretos que la acción tiene sobre el otro. Em, La teoría de la armonía nos llama a no admitir sola referencia diferente. Todo tiene que reducirse a este cálculo del interés propio, mientras solo la ideología del mercado vigila por el interés ajeno. Uno es servidor del otro y la ganancia que logra es la medida cuantitativa de la eficacia de este servicio. No sostiene que a todos les va bien en los mercados. Al contrario, vincula el mercado con un silencioso cotidiano genocidio. Lo que celebra en cuanto al mercado es que éste es capaz de eliminar a todos los hombres que no tengan la capacidad o iniciativa para imponerse. La armonía de Adam Smith no es armónica para todos, funciona únicamente para una clase social. Es, es clasista. Celebra una de las clases desde arriba que la burguesía lleva a cabo desde el siglo XVIII, sirviéndose unos a otros. Se elimina a aquellos que no logran hacer un servicio que les permita vivir. No obstante, su muerte es un logro del interés general y del bien común, un sacrificio necesario para que el conjunto se desarrolle para el bien de todos. El individualismo desemboca en un colectivismo cínico sin límites. Se trata de una visión del mundo que no puede explicar adecuadamente. El capitalismo del siglo XVIII y de una gran parte del siglo XIX. La armonía de Adam Smith no es armónica para todos, funciona únicamente para una clase social, es clasista y celebra una lucha de clases que la burguesía lleva a cabo desde el siglo XVIII, sirviéndose unos a otros. Se elimina a aquellos que no logran hacer un servicio que les permita vivir. Les doy las gracias por el tiempo y le dejo el tiempo a mi compañera para que continúe la actividad. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, licenciada. Me presento. Mi nombre es Larisa Estefanía Ventura López Mutaz. Y pues, siguiendo con la exposición, pues me tocó exponerles un poquito sobre la crítica de Marx con respecto al mercado como un sistema autorregulado. La crítica de Marx a Adam Smith, pues no llega a limitarse a la afirmación de los derechos humanos frente al sistema automatismo estructural. Marx pues asume el mismo método científico de Smith y acepta también que el mercado sea un sistema autorregulado que produce exactamente un tipo de armonía que Smith ya había imputado. Pero pues Marx busca la explicación y la razón
y describe este tipo de autorregulación por una característica central. La división de trabajo en talleres es la cantidad, aquí pues la cantidad proporcional es que primero da la práctica y pues luego da la reflexión. Este pues gobierna con una regla en donde pues los obreros tienen funciones específicas asignadas por separado y pues cada uno de los obreros pues tiene que cumplir con estas funciones que se les ceden a ellos. Y la segunda pues es la división del trabajo social. Aquí pues solo se actúa como una necesidad fatal y pues esta oculta nada más que en las variaciones, se oculta nada más en las variaciones barométricas y pues esta se impone y domina por el capricho de los productores de la mercancía. Según Marx, pues el equilibrio resultante es un equilibrio por el desequilibrio. Un equilibrio que se produce únicamente pues por las reacciones de los actores a los desequilibrios del mercado. Es un equilibrio pues que presupone la existencia de los desequilibrios y pues jamás se puede eliminar. Esta es la razón de que pues los procesos de producción sea un martirio del productor. El mercado pues no puede dejar de producir este martirio, ya que sin él pues no se podría producir el equilibrio de la armonía de Adam Smith. Marx denuncia por ende el mercado como un automatismo mortal para una clase productora que está continuamente amenazada por la muerte. Una muerte que pues para una parte de los productores constantemente pues se produce de manera efectiva. Esta muerte es una condición de eficacia del mercado. Marx pues no le ve solamente, no lo ve solamente como una muerte efectiva de personas, sino que pues él extiende esta problemática. Este efecto del mercado pues lleva a ser un efecto que no es intencional, o sea que no es ocasionado eh, de la acción de sus propios participantes al producir mucho y pues cada vez más. Esto pues llega a sobrelimitar pues las bases propias de su productividad, que son el hombre y la naturaleza. Cada progreso de la agricultura capitalista es un proceso no solo en el arte de explotar al trabajador, sino pues también en el despojar el suelo. Sabemos que cuanto más se desarrolla un país sobre la base de la gran industria, pues asimismo pues va de rápido el desarrollo de este proceso de una destrucción. Pues la producción capitalista solo desarrolla la técnica y la combinación del proceso social. Al mismo tiempo, pues agota dos fuentes de las cuales pues se brota o se crea la riqueza, que son pues la tierra y el trabajador. Marx pues llega a descubrir detrás de la producción de bienes, llega a descubrir detrás de la producción de bienes que en el mercado un proceso destructivo es el que lo acompaña, sin ser pues tomado en cuenta como un producto hecho por los actores del mercado. Estos pues al pretender una productividad siempre mayor pues logran su alta eficacia a costos de una destrucción que pues sobrepasa el mismo proceso productivo. Al producir una riqueza mayor, pues las fuentes de producción de esta riqueza, pues obviamente son destruidas. Adam Smith ya había visto el proceso de destrucción del hombre cuando nos explicaba que la oferta y la demanda deciden sobre la cantidad de hombres que puedan sobrevivir.
pero Smith pues no lo enfocaba en su destructividad, sino que solamente lo miraba como un fenómeno de la productividad de la economía capitalista. De esta manera, pues Marx nos replanteaba que en su tesis, pues del au- automatismo del mercado que Adam Smith pues ya había formulado. También pues Marx ve el mercado como un automatismo que nos permite una producción que pues en la historia de la humanidad pues nunca se había visualizado y pues lo toma en cuenta como un sistema autorregulado que crea un desorden por el desorden y asimismo hablamos de un equilibrio por el desequilibrio. Marx ha añadido un elemento nuevo que Smith pues no sospechaba. Se trata de su tesis de aumento acumulativo de la destructividad del capitalismo, que tendencialmente pues lleva a la catástrofe del sistema entero. No solamente pues analiza la destructividad del mercado en la relación de su productividad, sino que también nos muestra un resultado de que la destructividad pues aumenta más rápidamente que nuestra propia producción. El sistema pues se transforma en un peligro para la misma sobrevivencia de la humanidad. Sostiene allí que por el hecho de que el mercado fragmenta pues todas las decisiones económicas, pues esto mismo hace que se creen los desequilibrios que pues llegan a afectar en una pauperización que entendemos por esto que es como una destrucción de la población, pues que como lo conforman pues el sistema capitalista, que tiene una tendencia automática a extenderse y a profundizarse al destruir pues a los hombres expulsados de la división social del trabajo. Y pues esto llega a realizar pues una tendencia creciente y constante en la destrucción. Por consiguiente, pues Marx sostiene que sostiene frente a Smith que pues el sistema autorregulado del mercado pues no tiene una estabilidad que es tomada a un largo plazo, sino que esta va a corto plazo. Y pues de aquí salió lo de la ley de la pauperización. Em, Smith considera la muerte de los expulsados y sobrantes como el aceite de la máquina del mercado y Marx pues lo considera como una destructividad de este. No, ya hacia el fin de la vida de Marx pues ocurren cambios pues que los cuales parecen relativizar o pues quitar el análisis de Marx, pues estos cambios ocurren en la propia sociedad burguesa. Smith pues lo interpretaba como la razón de una armonía sociable estable y Marx pues lo llamaba el capital de Moloch. ¿Qué significa Moloch? Era un dios que era considerado que para sus ofrendas pues él tomaba en cuenta las muertes de las personas. Y pues aquí aparece el reformismo de la sociedad burguesa y la reformación de la teoría económica en su neoclasista, en su neoclásica. En esta teoría pues se inspira pues el reformismo burgués. Marx interpreta adecuadamente lo de los pueblos europeos que están viviendo la destructividad antihumana de la sociedad burguesa. Em, las corrientes humanistas burgueses empiezan a oponerse a la aceptación de estas consecuencias del mercado por las sociedades europeas. Por otro lado, pues el impacto de los movimientos socialistas pues obligan a la burguesía a aceptar reformas económicas y sociales para amortiguar sus efectos. Ellos decían que Adam Smith
y Marx no habían sido los creadores, sino que solo habían descubierto sobre esta teoría, más que ellos se tomaban como los que sí de verdad habían descubierto esta teoría. El reformismo burgués es una imaginación del mercado en términos de un equilibrio perfecto. Surge pues la teoría de la competencia perfecta o la teoría general del equilibrio. Aquí sustituye la armonía sacrificial de Adam Smith por una imaginación del mercado en términos de un equilibrio perfecto. Aquí pues surge la teoría de la competencia perfecta, que nos describe pues como un mercado que sea capaz de integrar pues a todos sus actores en un intercambio de igualdades. Ya no se quiere recordar pues la armonía de Smith en la visión de estos teóricos neoclásicos. Smith pues que nada más lo consideraban como un precursor del pensamiento económico, no su fundador. Los fundadores pues del pensamiento económico moderno se consideraban ellos mismos, que sostienen haber transformado la teoría económica en una ciencia. Es como una construcción que era abstracta, que tenía pocos antecedentes en la teoría económica anterior. Sin embargo, pues uno de estos antecedentes es el modelo de Robinson, tal como fue pues utilizado por el pensamiento económico desde el siglo XVIII. Solamente que el modelo del equilibrio ya no era solo de una relación de una persona dentro de su trabajo con la naturaleza, sino que era una especie de Robinson social. Era, era una sociedad en la cual pues todos los hombres como participantes del mercado pues actúan en transparencia perfecta, como que el mercado pues era permitido en cada momento un equilibrio de todos los componentes que lo formaban. Marx pues nos decía con sus propias palabras que se trata de una construcción de un mercado o una coordinación a priori. ¿Qué entendemos por esto? Que era antes de la división social de trabajo. Para poder derivar este modelo de la competencia perfecta se le introducen ciertos supuestos teóricos. El mercado capitalista pues da las pautas que orientan a las propias sociedades socialistas, capitalismo y socialismo. Tienen pues la misma meta y cada cual pues trata de llegar con sus métodos distintos. El principal, pues, es el supuesto de un conocimiento perfecto de parte de todos los participantes dentro de un mercado. Y en consecuencia, pues, es el supuesto de que todos ellos, pues, tengan un conocimiento perfecto de todos los hechos, pues, que ocurren y van cambiando dentro del mercado. Sus decisiones de consumo, pues, sus, sus decisiones de consumo y de producción, pues llevarán una economía a un equilibrio en el cual pues todas las decisiones y son tomadas en cuenta si pues ningún productor es considerado o se puede llegar a expulsar. Aquí pues no se contrapone la destructividad catastrófica del mercado y pues la sociedad alternativa que pongan en equilibrio a la humanidad consigo misma y con la naturaleza, sino que el mercado
y la planificación es la que lo realiza. Efectivamente, el mercado pues ha resultado ser un automatismo que al producir la riqueza destruye progresivamente las fuentes de todas las riquezas. El deterioro acumulativo de la destrucción, sobre todo de la naturaleza que se acerca a un punto no remoto a partir de la cual el colapso de la vida ya no es reversible. Aquí entendemos que cada vez que nosotros, digamos que consideramos que dentro del mercado, cada vez que se quiera producir, pues, más productos, sabemos que vamos a dañar nosotros más a la naturaleza, ya que pues nosotros al obtener de cierta manera los productos viniendo de la naturaleza, pues llegamos a afectar a nuestro cierto planeta. Y pues aquí el hombre y la naturaleza pues son nuestro principal, son los principales, y pues el hombre es quien destruye a la naturaleza por sus propios mecanismos, y pues al destruirse a sí mismo, al destruir al planeta, pues también se destruye a sí mismo, y este pues todavía no considera y sigue destruyendo a la naturaleza porque pues em, los hombres expulsados de la división social del trabajo y condenados a una pauperización que significa la destrucción, pues de, tratan de llegar a salvarse, destruyendo aún más la naturaleza. Ellos no aceptan pues que se puedan llegar a, a bajar en la economía, entonces ellos siguen y siguen produciendo, y pues esto lo único que les ocasiona pues es que sigan destruyendo aún así a nuestra naturaleza. El efecto pues destructor y sacrificial del automatismo del mercado que pues Adam Smith nos hacía referencia, ya había demostrado que eh, su resultado era realmente acumulativo y pues ascendente. Y pues Marx también sostenía esta misma, esta misma, Marx también nos sostenía esta misma teoría. Y esta ha sido mi exposición. Gracias. Los dejo con el siguiente compañero. Continuando con nuestra exposición, veremos un tema bastante interesante, lo cual nos presenta la tecnología como una fuente regulatoria de un mercado. La competencia, pues, es un principio básico de la economía de un cierto mercado, no solo para el desarrollo económico, sino también como un aspecto social al permitir el ejercicio del libre comercio dentro de un sistema que el latinoamericano, como todos sabemos, se sigue fomentando el capitalismo. En términos económicos, el libre funcionamiento de los mercados, pues es una mejor manera de asignarle a los bienes, productos y servicios entre los miembros de una sociedad. Los mercados competitivos, pues vienen a incentivar la innovación de las empresas y organizaciones, tanto en sus técnicas y procesos de producción como en la creación de nuevos productos, y por lo tanto, estos vienen a aumentar las opciones de los consumidores para satisfacer sus necesidades. También se alcanza la eficiencia productiva en un mercado competitivo, porque el número de empresas por industria es bastante eficiente. Si una industria resulta atractiva para generar beneficios, acudirán nuevas empresas, lo que provocará que la demanda de insumos vaya creciendo y el precio de estos mismos se vayan incrementando conjuntamente con sus. Aunque en una situación de competencia perfecta, cada empresa decide el comportamiento con la intención de ir maximizando sus beneficios. Para las empresas, por lo general, es bastante fácil porque se establecen acuerdos, normas corporativas, manuales corporativos o alguna estructura que si se cumplen al pie de la letra hacen que todas las empresas aumenten sus beneficios. Acuerdos entre empresas pues son creados con el fin de disminuir el impacto que van a ocasionar.
dentro de un mercado. Los monopolios, en este caso, no necesitan ningún acuerdo. Al no haber sustitutos cercanos al bien que la empresa produce, esta va a ejercer su poder marcando y fijando el precio o la cantidad entre sus productos. Las regularizaciones pues son entendidas como un amplio rango de instrumentos legales, leyes, legislaciones, decretos, órdenes, normas, licencias y códigos. Y pues en este caso son instrumentos informales que mediante los cuales, perdón, son instrumentos formales que los gobiernos van a establecer para ir regulando la conducta de los ciudadanos y en este caso la competencia entre un mercado, dentro de un mercado competitivo. Los monopolios son pues una parte opuesta a la competencia perfecta, como lo mencionaba, ya que presenta una estructura de mercado que puede deberse a características o algún comportamiento oportunista de las empresas, por ejemplo, al sobornar a gobiernos para poder restringir el número de licencias de entrada de algún sector productivo o bien para imponer alguna cuota de importación. En este caso, en Guatemala se vive mucho, compañeros. La verdad que la mayoría de empresas privadas han creado alguna fundación con el fin de ir desviando pues algunos impuestos que para el país pueden ser de bastante beneficio, pero lamentablemente estas empresas eh, solo velan por el bien y poder así incrementar sus ingresos económicos. Los monopolios pues ilustran muy bien la razón por la cual la información es bien crucial para el desempeño económico ante los entes fiscalizadores, pero también y al mismo tiempo pues se ilustra porque la información es incompleta y se distribuye desigualmente. Es decir, el monopolio conservará para sí la información relevante, tanto tiempo como sea necesario, o puede hacerlo para que puedan evadir algunas regularizaciones económicas y que obligue a que la información pues no sea del todo verídica. La tecnología de punta pues está creando un mar de cambios en los ambientes regulatorios porque posicionan desafíos significativos para aquellos que se esfuerzan por mantener algún balance, para proteger a los consumidores o direccionar las posibles consecuencias no intencionadas de una interrupción de algún negocio. Y pues al despertar estos desarrollos, los líderes reguladores o fiscalizadores se enfrentan a un desafío clave como proteger a los ciudadanos, asegurando mercados justos, cumpliendo las regularizaciones, mientras se permiten florecer nuevas tecnologías, nuevos negocios o nuevas empresas. Esto ha sido mi exposición. Les dejo el tiempo con el siguiente compañero. Bien, vamos a continuar con los puntos que están dentro del capítulo 18 y ahora vamos a tocar el punto número 7 que trata sobre el capitalismo salvaje. Para iniciar con este punto, tenemos una de las definiciones encontradas o uno de los conceptos en donde indica que los problemas del desempleo estructural en los países del centro de la frustración de la política del desarrollo en el tercer mundo y de la crisis del ambiente no podrían ser solucionados por los métodos tradicionales que se habían empleado. Esto hablando porque aquí tenemos lo que es la historia de la burguesía y hablaba de que todos estos problemas que se dieron no podían ser tomados en base a lo que es propios del tradicionalismo dentro de la burguesía. Sabemos que las personas que estaban consideradas dentro de la burguesía no estaban no eran ni de la alta clase ni de la baja. Entonces, estos problemas que presentaban, pues no se podían solucionar
con los principios que ellos mismos tenían. Por lo tanto, si ellos tomaban acciones, esas acciones irían en contra de estos principios. Para la sociedad burguesa era un desafío y una provocación. Esto es porque el desafío representaba más que todo tomar acciones que pudieran tener realmente una repercusión positiva en estas situaciones y que realmente pudieran cambiar estos problemas, pero también eran una provocación porque eso significaría cambiar el modo y cambiar sus principios, que por mucho tiempo esto fue lo que guió totalmente a este sistema. Sabemos muy bien también que la burguesía fue quien impulsó lo que es el sistema industrial, así que eran cambios muy grandes y precisamente por esto era donde estaban en un dilema en donde si realmente aplicarlos o no, porque tendría cambios que quizás ya no podrían detener y que podrían tener hasta cierto punto algunas dificultades a largo plazo. Cuando en 1980 esta persona, Reagan, sube a la presidencia de Estados Unidos, efectúa una política llamada tabula rasa. Este concepto o estas palabras que para nosotros quizás son un poco desconocidas, tabula rasa se refiere más que todo a lo que eran, bueno, los antiguos romanos utilizaban lo que eran pequeñas como libretas, así como tipo pizarrones en blanco, y esta política de tabula rasa indica que todas las personas al nacer nacen sin ningún conocimiento, es decir, que son como un libro totalmente en blanco, esperando lo que es que alguien pueda introducir el conocimiento. Entonces, en esta política indica que las personas nacen sin ningún conocimiento y entonces es precisamente el Estado quien va a proporcionar después una educación en la que las personas se puedan adaptar y puedan aprender cosas que son propias de ese lugar. Entonces, a esto se refería lo que es la política de tabla rasa, que prácticamente es tomar en cuenta que el ser humano pues nace sin cero conocimiento y que poco a poco se va a ir adquiriendo por medio del aprendizaje. Luego tenemos el punto sobre la supresión del desarrollo de los países subdesarrollados, que indica que se logra por la política del cobro de la deuda externa del tercer mundo. Y aquí tenemos otra situación totalmente distinta, porque en esto también entra que este capitalismo aparece en el nombre del antiestatismo y del antiintervencionismo estatal, del antirreformismo y de la denuncia y persecución de los movimientos populares. Es diferente porque aquí caen situaciones en las que nosotros encontramos un choque de ideales, porque tenemos que en el estatismo estamos poniendo completamente al Estado como principal fuente de poder y que el Estado tendría prácticamente lo que es el control total de todo lo que se realiza, tanto económicamente como hablando sobre la política. Es decir, que el Estado toma decisiones y el Estado marca límites, el Estado da permisos, pero también aquí está el choque porque estamos viendo también lo del capitalismo, que el capitalismo, al igual de uno de los principios de los burgueses, pues no tenían al Estado como centro o punto en donde decir, bueno, vamos a pedir permiso acá, sino que estaban dándole al Estado, bueno, el Estado tiene que velar por algunos derechos y obligaciones de sus ciudadanos, pero propiamente de lo que es el sistema económico, pues querían trazar límites en donde decir, bueno, el Estado simplemente se puede meter en ciertos puntos, pero propio dentro de aquí, como
marcaba totalmente una línea o un muro en donde en este punto no se puede pasar. Entonces, en el punto del antiestatismo, ahí iba lo contrario, que era lo que explicaban los compañeros. Entonces, está este choque en donde, ¿cuál sería el punto? Si tomamos la forma en la que son las personas quienes deciden, que si son las personas las que ven lo del mercado, porque hemos visto anteriormente de que hablando del mercado, se había puesto también al mercado como punto en el que el mercado es el que puede cambiar totalmente el desarrollo de un país. Pero estamos viendo que en el estatismo, pues no, el Estado dice no, o sea, el mercado es importante, pero es el Estado el que toma las decisiones. Y aquí en Guatemala podemos ver esa situación en donde el Estado dice, bueno, nosotros estamos poniendo todo al mercado, estamos esperando que el mercado cambie para que nosotros podamos tener algún desarrollo o que, bueno, ahorita estamos teniendo problemas porque el mercado, si el mercado de valores pues cae, nosotros también tenemos problemas. Eso significa que prácticamente nosotros dependemos totalmente del mercado. Y es precisamente lo que estamos viendo actualmente, que hemos visto la situación del incremento en algunas fuentes básicas, como por ejemplo, tenemos en la gasolina, en el gas, en la energía eléctrica. Estamos viendo un incremento. ¿Y cuál fue la respuesta del ministro? Pues simplemente dijo, bueno, yo no puedo decir, yo no puedo detener esta alza de precios porque realmente no es algo que venga de mí, sino que es algo que viene de fuera, es algo que viene del mercado mundial y pues están subiendo en todos, nosotros también vamos a subir. Cuando en realidad tendría que buscar algunas alternativas. ¿Cuál fue la alternativa que él dio? Pues simplemente dijo de que iba a buscar alguna forma en la que pudiera tener una rebaja, pero simplemente podría ser en el IVA. Entonces prácticamente estamos viendo de que el IVA, ¿a dónde va el IVA? Sabemos que es un impuesto que ya viene agregado en todo lo que nosotros consumimos y que ese impuesto sirve precisamente para solventar las necesidades que tenemos. Actualmente vivimos en una situación muy complicada debido a la pandemia, entonces hacer caso omiso de esos impuestos sería algo contraproducente porque realmente van a decir, qué es lo que van a presentar luego? Simplemente no tenemos los suficientes fondos para poder solventar las necesidades básicas del país. ¿Se han solventado desde el inicio? No. ¿Se ha utilizado el presupuesto? Sí, de hecho se utilizó el presupuesto, se pidió lo que fue varios préstamos adicionales y aún así no se tiene la solvencia necesaria. Entonces, esto viene totalmente a contradecir lo que realmente está dicho. Ahora, también menciona que el reformismo burgués nunca fue la única respuesta a la crítica del capitalismo de Marx, porque sabemos que en el punto del capitalismo de Marx, que eso ya lo hemos hablado anteriormente, el reformismo burgués, que era lo que hablábamos al inicio, de que busca tratar de cambiar esas deficiencias o poder cambiar aquellas cosas que están afectando, pero sin salir fuera de sus principios. Entonces, de aquí viene lo que es el reformismo burgués, que en lugar de decir, bueno, estamos tomando ideas de otro punto, simplemente están diciendo, bueno, vamos a hacer algunas pequeñas reformas que no afecten el ideal que se tenía al inicio, pero que al mismo tiempo pueda ayudar a quitar aquellos problemas que se tenían. Desde la perspectiva, el reformismo burgués se ve diferente porque ya no tiene los principios que tenía al inicio, era lo que mencionaba. En la visión del capitalismo salvaje, esta existencia por precios de ingresos que permiten reproducir estas fuentes de riqueza es enfocada en el peligro. Y aquí viene esta frase de vivir peligrosamente. Ahora, ¿a qué se refiere esto del capitalismo salvaje o de dónde salió esto? En este capítulo nos explica de que así como está el capitalismo salvaje, tenemos también lo que es la burguesía salvaje. ¿Por qué? Porque se toma esta palabra de salvaje como decir que se está llegando ya a extremos.
porque sabemos a qué se refiere el capitalismo. Bueno, pues esos mismos principios los están llevando a los extremos, es decir, aquí simplemente es la persona quien decide, la persona es la que quiere enfocar sus recursos a tal inversión, bueno, es la persona la que decide. Y menciona vivir peligrosamente, porque está diciendo de que no importa cómo estén viviendo los demás, no importa las necesidades que los demás estén presentando, simplemente importa cuál es el beneficio y cuál es en realidad lo que esta persona va a obtener, porque solo se está preocupando por su desarrollo y por su beneficio. Entonces, al decir vivir peligrosamente, es decir, yo estoy viviendo al límite, tomando mis decisiones, no sé si en este punto voy a fracasar o en este punto voy a lograr lo que esperaba, porque está viviendo todos sus ideales de forma extrema, al límite. Entonces, aquí es donde explica, vimos al inicio de este punto que estamos hablando del capitalismo salvaje. Vemos esta imagen en donde prácticamente las ideas van en su punto límite, van en un hilo en donde en cualquier momento caen para un lado o para el otro o se desmoronan por completo, pues precisamente el capitalismo salvaje representa eso, que está viviendo o que está interpretando las cosas totalmente a extremos. Buenas noches otra vez, licenciada, compañeros. Pues ahora les voy a hablar sobre la metafísica antiestatista y la abolición del Estado. Nos dice que históricamente han sido las societas perfectas de la guerra total, de la planificación total y del mercado total, las que originaron sociedades totalitarias. Nos declaramos en favor de la muerte del Estado y al mismo tiempo nos alzamos pro del fortalecimiento de la dictadura del proletariado, que representa la más poderosa y potente autoridad de todas las formas del Estado que han existido hasta el día de hoy. Em, Y en estas circunstancias es prácticamente inevitable que alguien tenga poderes absortos, poderes absolutos que deberían usar justamente para evitar y limitar todo poder absoluto en el futuro. Reagan afirma exactamente lo mismo cuando en sus discursos decían, desemboca enseguida en la misma abolición del Estado la creencia en un orden divino de las políticas. Es en un misterio en la existencia del Estado, es de origen religioso. Efectivamente, este fin de la historia puede ser muy bien el fin de la humanidad y del planeta. Los actuales discursos de la burguesía son sumamente parecidos a los discursos de los socialistas, estalinistas en el Congreso de la Victoria del Partido Comunista de la Unión Soviética en 1927. Hoy la burguesía tiene un Congreso de la Victoria más triunfal todavía que aquel de 1927. En esta forma ha llegado en la actualidad el antiestatismo a América Latina y América Central. Esta es precisamente la combinación totalitaria, poder triunfante, antiestatismo y sociedad perfecta que Hannah Arendt denunció como el peligroso totalitario. Muchas gracias, le dejo el tiempo al compañero. Le dejo el tiempo al compañero Norman. Muchas gracias. Muy buena noche nuevamente. Ahora les vengo a hablar un poco sobre el punto 9, el cual se titula
la determinación futura de la sociedad en América Latina. Bueno, para iniciar nos propone este pequeño concepto, el cual nos dice que el problema de la sociedad en América Latina no es el mercado, sino que es la pretensión de querer transformar en una sociedad perfecta. Hasta este punto, bueno, el problema sería en mayor parte el antiestatismo y no el mercado, como suelen decirse. Bueno, ya que si tomamos totalmente el control y erradicamos al Estado, em, estaríamos destruyendo a la sociedad civil, ya que el Estado es el encargado de mantener un orden dentro del mercado. Bueno, podemos tomar como ejemplo a una sociedad, bueno, a la sociedad del socialismo histórico. Bueno, estas sociedades transformaron su mercado en un socialismo, no, en una sociedad perfecta, perdón. Y pues bueno, de esto apareció el antiestatismo y este se transformó en un estado terrorista, el cual pues buscaba obtener o volver a tener posesión en, en sí dentro de este mercado, tomando así sus propias iniciativas y bueno, sus propias decisiones para poder influir en este. Bueno, para crear un mercado, lo que hace falta es, no, para crear un buen mercado, perdón, lo que hace falta es un pensamiento capaz de interpretar una política que sepa dar instrucciones para cumplir con las exigencias de la vida de los seres humanos, no de los trabajadores, ya que, bueno, la vida contiene muchas exigencias, más que todo muchas necesidades. Y pues los seres humanos están orientados a un mercado, pero esto destruye, bueno, cualquier mercado que pertenezcan a los trabajadores destruye en sí una parte de la naturaleza o aporta indirectamente cambios, produciendo así un peligro para el planeta y para todos los que viven en el mundo en general. Pero en esta parte nos definimos hacia América Latina. Bueno, no baja. Bueno, funciones del Estado. El Estado cuenta con dos funciones, las cuales son función de promoción civil y función de planificación económica. Primero les hablaré un poco sobre la función de promoción civil. Disculpen, ahí está. Bueno, el Estado debe de velar por el desarrollo, según la función de promoción civil, debe de velar por el desarrollo de una sociedad civil, asegurando la existencia de sus organizaciones populares y de un ejército, el cual se encarga de asegurar su capacidad económica a través de varios pasos como un impuesto, podría decirse así, el cual el Estado está concentrado en mantener un orden, un régimen dentro del mercado, pero obviamente lo hacen con la intención de obtener una remuneración a través del mercado. Bueno, la función económica, no, función de planificación económica. Esta función del Estado debe de ser capaz de promover un desarrollo económico social capaz de asegurar la integración económica
garantizando la conservación de la naturaleza. Bueno, lo que entendemos por este punto es que el Estado debe de velar que no sean agotados todos los recursos de una manera precipitada, ya que, bueno, todos somos usuarios de el mercado en sí y el mercado se deriva en todo el planeta. Así que, bueno, todos somos partes de este mercado y el Estado es el encargado de velar esto. Bueno, y para finalizar, un pequeño análisis. Bueno, volviendo al título, el cual es la determinación futura de la sociedad económica en América Latina, pues nos habla de muchos puntos, como por ejemplo, en ellos existe la corrupción, eh, que es uno de los principales puntos principales, la deuda exterior, bueno, incluso la deuda interior. Bueno, eh, hablando de análisis, nos damos cuenta de que el Estado suele ser un problema en toda la sociedad entera, em, ya que el mercado es el que distorsiona relaciones humanas y de la naturaleza, dando, mm, eh, ¿cómo era la palabra? Perdón. Bueno, y regresando a los puntos del Estado, desmantelando el Estado o inhabilitándolos o no dándoles, no sería inhabilitándolos porque eso provocaría lo que se le llama un Estado terrorista. Así que más bien sería manteniéndolos nosotros al régimen, a ellos, eh, e intentando eliminar esto que se llama corrupción. No estaríamos pasando por este caso de que se podría decir que la economía en América Latina es un fracaso, ya que deberíamos de privatizar varias funciones del Estado, eh, aumentando las ganancias, aumentando también así los servicios de educación y de salud y muchos más. Bueno, actualmente América Latina tiene una sociedad muy poco desarrollada y busca construir una sociedad sostenible o al menos una no tan decayente. Bueno, como lo plantea el documento, pues es eh, bueno, como les decía, como lo plantea el documento, em, el malestar de la sociedad en América Latina prácticamente es el Estado, porque la mala distribución de los recursos o el mal aprovechamiento de estos, pues ha provocado en sí, en nuestra sociedad, eh, ha causado mucho desempleo, desnutrición y pues destrucción de la naturaleza. Aunque desde el punto de vista del documento, pues nos indica que el Estado es un mal necesario que necesita la sociedad para poder existir y poder así tener un, un orden, bueno, no un tanto normal, pero sí ser una sociedad más ordenada. Muchas gracias. Como último punto tendré a cargo lo que es una conclusión acerca del capítulo número 18 que con el tema nuestro proyecto de una sociedad en América Latina. Lo que podemos ver acerca de lo que cada uno de los compañeros exponía es cómo la sociedad ha ido creciendo y revolucionando en aspectos que
nos permiten crecer a nosotros como humanos y como sociedad, así como también crear nuevos empleos económicos, las capacidades de cada una de las personas acerca de desarrollar ciertas actividades y cómo es que en algunos casos se ha ido implementando lo que es una privatización acerca de dar opiniones, pero con el tiempo esto ha venido desarrollando y ya todos tenemos la misma oportunidad de hablar y votar acerca de lo que nos parece y no nos parece. Pero esto ha llevado cierto proceso, el cual nos hablaba el tema y como cada uno de sus compañeros exponía de que ha sido para cada uno de los habitantes venir y darse a conocer para tener nuevas capacidades de votar y decidir. Y también conocer lo que Adam Smith ha logrado acerca de cada una de las teorías, como una teoría de la armonía que les permitía convivir cada uno de ellos en armonía, pero esto favorecía a cierta clase, al cual era la clase social. Y pues, como les mencionaba anteriormente, esto ha ido cambiando, ya que ahora todos media vez trabajamos en equipo. Esto puede hacerse que puedan crear y generar nuevas oportunidades, conocer a nuevas personas y ir desarrollando cada uno de los ámbitos que ya se tenía anteriormente, así como poder trabajar en una organización unidos para crear un sistema o un mercado más productivo con diversidad de productos, llevando en sí un mercado, creando nuevos productos y nuevas satisfacciones para los consumidores, los propietarios y los trabajadores, ya que cada uno trabaja por medio de una circulación, unos necesitan de uno y otros de otro. Podemos ver también que en la sociedad esto ha ido involucrando, ya que muchos de los jefes se basan en lo que a ellos les conviene y no a los que los empleados quieren realizar o obtener. Por eso se tiene que trabajar en convivencia en un equipo para generar igualdades, no solo venir y producirle lo que mejor le parezca a un capitalista, así como hay varias competencias que por las cuales se van desnivelando los propietarios o van oponiendo más opresión acerca de sus trabajadores. A base de ello vimos lo que es el capitalista salvaje, ya que los propietarios solo se basan en lo que a ellos les conviene y sin darse cuenta que a los trabajadores vienen y muchas veces no les dan lo que es los recursos mínimos que ellos necesitan, como unas consultas médicas, los alimentos, sino que ellos solo se basan en obtener una plusvalía que a ellos les corresponda. Podemos ver que hay un tercer mundo en donde los alimentos ya son escasos, que hay mucha desnutrición, ya que ellos no cuentan con lo necesario para poder sobrevivir. Como cada capitalista viene y se fija por lo que a él le pertenece y no para lo que los empleados quieran venir y crear sus productos de vida. Podemos ver que cada uno de estos temas fue muy importante, así como pues logramos saber cómo ha venido revolucionando nuestro estado, así como cada una de las oportunidades que se han cedido, así como cuáles son las que se han venido obteniendo en cierto proceso que ha llevado la sociedad. Y esto fue todo. Muchas gracias por su atención.